Café ha sido siempre preocupado por las almas de sus feligreses y por todas aquellas almas de quienes nos escuchan y nos ven. Estamos hablando el día de hoy acerca del diablo, estamos haciéndolo desde un libro base que es El Diablo, del autor Giovanni Papini, un italiano muy conocido del siglo XX. Y nos estamos preguntando en este momento, ¿el diablo existió realmente? ¿El diablo tiene una forma física, es material, es incorpóreo o es solamente una metáfora? Porque ha habido escritores, Topo, ha habido quienes dicen que el diablo es únicamente una personificación caricaturizada de esa negrura que existe en el alma humana, entre ellos el buen Paul Valéry. ¿Qué sabe Paul Valéry? ¿Qué puede saber Paul Valéry? ¿Qué puede saber Paul Valéry? No que creo que sepamos sepa. los de Café Ácido. Que no sepamos los de Café Ácido, me imagino que no es mucho, pero es interesante la postura que tiene, Topo. Sí, bueno, antes de abordar eso del diablo como representación de nosotros mismos, me parece que se nos quedó un poco lo de hablar de las posibles caídas del diablo, por qué cayó el diablo. O sea, mencionamos que pudo haber sido por rebeldía porque quería ser más que Dios, pero Papini nos plantea otras hipótesis interesantes. Quizás el diablo se rebeló por orgullo, porque no quiso hincarse enfrente del hombre. Que es el non serviam, ¿no? No voy a servir al hombre, que es una criatura imperfecta, más imperfecta que yo. Porque Dios le hizo que todas las criaturas creadas en el universo se arrodillaran enfrente de su creación más grande, que él consideraba que era el hombre. Y Lucifer se negó a arrodillarse frente al hombre. Se negó a arrodillarse, Topo, pero ya si nos metemos en esto... Y ahí es un rebelde, más que nada. Es un rebelde y es un caudillo, ¿no? Es como decir, la patria no se vende, la patria se defiende. Sí, por eso el diablo a veces es tomado como una fuerza titánica, como esta especie de titán estilo... Mad Max. No, el que le robó el fuego a los dioses. Prometeo. Estilo Prometeo, es una fuerza prometeica en ese sentido, ¿no? Porque no se somete a los designios de la divinidad. Y en cambio la carne de puerco es una fuente proteica. Esa es una fuente proteica, ¿sí? Y no prometeica. No proteica. Otra de las posibilidades por las que el diablo cayó del cielo es porque él quería ser Jesucristo. Esa es una de las más ambiciosas, Topo. Es muy buena. Quería el diablo ser Cristo y esta fue desarrollada en el siglo V de la era cristiana. En el siglo V de la era cristiana, y no se sabe muy bien quién la empezó a rumorear, pero sí sabemos quién la desarrolló posteriormente. ¿Carlos? Carlos V, no creo que haya sido Carlos. Chiste. Sí. Comedia de calidad en Café Ácido. Continúa. Esto es comedia estilo YouTube. Pero bueno, esta idea de que el diablo pudo haberse revelado porque quería ser Cristo, habla de una inmensa piedad del demonio. O sea, él quería asumir el castigo de Cristo, él quería ser la segunda persona de la Trinidad. Sí, quería ser el vehículo en el cual se encarnara Jesús, el hombre Dios, para poderle dar a la humanidad una segunda oportunidad. Y esta teoría en particular se encuentra con algunos tropiezos, Topo, que a simple vista muchos los vieron y la descartaron por ello, pero que luego fue retomada por el mismísimo Don Cescoto. Don Cescoto, también conocido como Juanito Juan. Juanito Juan o Don Cescoto, como usted le quiera llamar, hablaba de esta imposibilidad. ¿De qué imposibilidad estamos hablando? ¿Cómo demonios el diablo va a rebelarse porque quiere ser el vehículo del hombre Dios, quiere ser Jesucristo antes de que el hombre peque? ¿Cómo quiere ser el salvador del hombre antes de que el hombre necesite ser salvado? A menos de que Dios ya tuviera planeada una caída del hombre. Exactamente, ahí es donde Don Cescoto habla de que Dios, en su infinita sapiencia y en su infinita eternidad, en el principio de los tiempos habló con los ángeles sobre cuál era el plan que tenía para la obra que iba a crear. Antes de hacer al hombre, les contó a todos sus ángeles que el hombre iba a pecar y que el hombre iba a ser redimido por el hombre. ¿Saben qué? Dios. Esa cosa llamada hombre no salió bien. No salió bien. Va a valer. Se me ocurre hacerlo, pero se me hace que la va a cagar. Así que tengo un plan. Mandar un salvador a la tierra. No se preocupen por nada, ya está todo definido. Y entonces así es como el diablo sabe que va a existir el hombre Dios y quiere ser él, pero cuando Dios le dice que no, que va a ser hijo de hombre, que va a ser hijo de un carpintero, sí, que va a ser un hombre virgen, pues el diablo se siente tan mal y considera que esto es tan improbable que se revela. De hecho, por ahí Papini hace como una especie de juego de dualidad reflejo, porque vendría a ser Lucifer el hermano mayor de Jesucristo.
Entonces lo que sucede entre Jesucristo y Lucifer vendría a ser también simbolizado por lo que sucede entre Caín y Abel. Ajá. Habría esta especie como de competencia extraña entre hermanos. Pero todo esto es un, ¿cómo se dice? Un fanfiction. Es un fanfiction. No es canon. Podemos verlo como un fanfiction. No es canon, Topo, por lo que ha pasado después. Pero en su tiempo sí fue considerado como canon, porque muchos teólogos lo consideraron en serio. Y otra durante la idea Edad de Media. esto de que Dios juntó y les explicó a los ángeles su plan nos lleva a la última probabilidad de por qué cayó Lucifer, que es que se desesperó. Lucifer quería que el juicio final, que el final del universo ocurriera justo después de la creación. O sea, quería que la bienaventuranza y los juicios vinieran en ese momento. O sea, no quería como que hubiera un desarrollo de la historia. Ajá, que no se diera paso a paso, ¿no? Ajá, que él quería ya todo de... Hay de hecho, golpe. hay una secta cristiana ortodoxa en Rusia, o la hubo en el siglo XX. Que se llama fans de café así. Se llamaban los castrati. Los castrati querían aventajar el tiempo y hacer que la segunda venida de Cristo se diera durante su propia vida. ¿Cuál fue la idea que tuvieron ellos? Efectivamente, vamos todos a castrarnos, vamos a hacer que no haya más niños, y entonces Dios se verá obligado a venir a la tierra antes de que nosotros muéramos. Así es, córtese sus... ¿Quiere usted ver a Dios? Sí, pero bueno, lo bueno es que... Hágase tremendo corte. Pero bueno, esa era la idea que la maneja Dante Alighieri en la Divina Comedia, en donde dice que el demonio, que Lucifer, fue un fruto verde, que cayó verde del cielo por impaciencia, por no esperar a que el fruto madurara realmente, a que Dios tuviera todo en su plena perfección para que se realizara. Y ahora sí, en el siguiente bloque lo que nos queda de tiempo, podríamos tratar el tema que habías... Pues sí, pero tenemos todavía... Sí, me parece bien. Paul Valery, ahora sí ya. Paul Valery, sí. Okay. Menciona Paul Valery de lo que nos hablaba era de que el diablo existía, ¿no? El diablo realmente existía, pero únicamente como una metáfora. Es decir, el diablo y Dios existen dentro de mí, es lo que decía Paul Valery. Y lo decía de una forma muy poco clara, Topo. Decía que Dios era todo aquello que me llevaba a realizarme en plenitud, a realizar en plenitud mis habilidades innatas, y que el diablo o que el demonio era todo aquello que me truncaba. Así lo decía él. Entonces queda un poco de lado la cuestión de la moral, que es lo que le cuestiona a Papini, porque Papini hace un cuestionamiento muy fuerte a esta idea de Paul Valery, de que Dios es todo aquello que me lleva a realizarme en lo que yo quiero, y de que Satanás es todo aquello que me lleva a frenarme en lo que yo quiero. Sí, sería como una cuestión un poco de reflejo, ¿no? El diablo es ese nosotros mismos que nos tropieza, que nos mete inconveniente, lo peor de nosotros mismos. Por ahí muy recomendable es una narración corta de Fyodor Dostoyevsky que se llama El Diablo. Es un relato que está enmarcado en su obra Los Hermanos Karamazov, pero también lo puede usted leer aparte como un apéndice y entenderlo, y es precisamente la historia de un hombre charlando con una aparición diabólica, pero este diablo tiene la particularidad que hace entrar en duda al hombre con el que está hablando acerca de si realmente es un diablo o si es una parte de su misma psique que le está hablando y lo está atormentando. O sea que el diablo le hace pensar si realmente existe o solamente es una alucinación suya. Si le dice esto es un sueño. Bébela o moriré. Ok, y este planteamiento de Paul Valery es atacado de la siguiente manera, Topo. Si seguimos a Paul Valery diciendo que el Dios es todo aquello que me lleva a plenipotenciar mis actitudes, estaríamos diciendo que en un homicida, Dios es todo aquello que lo lleva a cometer homicidios, que lo lleva a matar de nuevo y a perfeccionar sus crímenes, mientras que el diablo sería todo aquello que lo hace frenarse, como sería la ética o las leyes. Y ahí es donde Papini encuentra el golpe severo a esta teoría. Se le podría, sí, se le podría dar esa pequeña vuelta. Es bastante rebatible, tendría que meternos a cuestiones morales. Sí, pero viéndolo en la superficialidad, que es lo que hace Papini, y que lo hace para ridiculizar a Paul Valery. Porque no habla de bien y mal, habla de plenitud. No habla de hacer el bien o hacer el mal, habla de plenitud. Habla de ser mejor individualmente. Sí, un asesino en plenitud sería. Pues sería un Hannibal Lecter que nunca es atrapado.
Pero nosotros sí fuimos atrapados, Cavalcante, fuimos atrapados por el tiempo. Fuimos atrapados por el tiempo y es momento de hacer un corte. Es momento de hacer un corte y vámonos a ir con esto de música que es del señor Robert Johnson. El Señor está en los cielos. Sobre todo si es piloto. Vámonos con esto de Robert Johnson, que es muy ad hoc porque se llama Me and the Devil.